Compañeros del Politécnico Gran Colombiano y del Derecho, sean ustedes bienvenidos. Les habla Juan Carlos Tejero desde la ciudad de Bogotá. Hoy leeremos Teoría del Acto Administrativo. Comencemos. Concepto de acto administrativo. El acto administrativo se refiere a la manifestación unilateral de quienes cumplen responsabilidades y funciones de tipo administrativo y que produce efectos jurídicos, bien sea que los cree, modifique o extinga. ¿Listo? Bien sea que los cree, modifique o extinga. Este concepto ha sido reiterado por la Corte Constitucional, quien sostiene que el acto administrativo se trata de la manifestación de la voluntad de la administración, cuyo propósito es producir efectos jurídicos. Lo encontramos en la sentencia C-1436 del 2000, y el cual se debe desarrollar conforme al ordenamiento jurídico, respetando las garantías y derechos de los administrados. Elementos del acto administrativo. Para que el acto administrativo exista desde el plano jurídico, se debe articular unos elementos fundamentales como son sujeto, competencia, voluntad, objeto, causa o motivo y formalidad. En cuanto al sujeto, este se entiende como la entidad o persona determinada y se clasifica en dos: sujeto activo y sujeto pasivo. El primero es aquel que tiene la facultad para crear el acto administrativo. Puede ser un órgano del Estado, un servidor público o un particular en ejercicio de funciones administrativas que le permitan crear, modificar o extinguir un derecho. Por otro lado, el sujeto pasivo es aquel sobre quien recaen los efectos del acto administrativo y frente a quien se alteran las relaciones jurídicas, los derechos o intereses. Este sujeto es importante en la exteriorización del acto. Sobre la competencia, es la capacidad que la Constitución, la ley o un reglamento ha otorgado a un ente público para generar el acto administrativo. Esta capacidad permitirá que se actúe bajo el principio de legalidad. Asimismo, esta competencia es expresa, irrenunciable y no negociable por la administración. ¿Escucharon? Es expresa, irrenunciable y no negociable por la administración. Por otro lado, la voluntad es un elemento que proviene de la administración y no de quien la represente. Es decir, que la voluntad se refiere a la intención o el deseo de hacer algo por parte de la administración. Sin embargo, para que ésta se materialice, se requiere que confluya la voluntad del Estado y la voluntad de esa representación o del intérprete de las funciones que están a cargo del Estado, de manera que se articulen y se permita la expedición del acto administrativo. Sobre el objeto es la esencia de la decisión misma, por lo que debe ser claro, preciso, determinado, preordinado a un ordenamiento jurídico vigente y con precisas, porque éste se refiere a todo aquello en lo que incide la voluntad de la administración. La causa o el motivo es la fundamentación a las razones por las que el ente administrativo toma la decisión. Allí deberán tenerse en cuenta los fundamentos de tipo jurídico como de tipo fáctico, de manera que esta motivación se convierta en una obligación para la expedición del acto administrativo. Por último, la formalidad, que se refiere a ese conjunto de requerimientos que debe tenerse en cuenta para poder formular o expedir el acto administrativo. Se trata entonces de las vías y trámites legales que permiten llegar al acto final. Es necesario anotar que existe una presunción de legalidad para la administración, lo que genera que se presuma que los actos administrativos se expiden ajustados al ordenamiento jurídico colombiano. Esto indica que los funcionarios que representan la administración deben estar sujetos siempre a la Constitución y a la ley. Y al igual que estos funcionarios se encuentran sometidos a los controles que ejecutan el Ministerio Público y demás entes de control. Aunque existe esta presunción, no se puede negar que existe la posibilidad para el administrado de desvirtuar esta presunción, obteniendo como resultado que el acto administrativo llegue a ser anulado, modificado o aclarado como lo indica Ortega y Ortega 2020. En síntesis,
Los elementos del acto administrativo son sujeto, competencia, voluntad, objeto, causa o motivo y formalidad. Repetimos. Los elementos del acto administrativo son sujeto, competencia, voluntad, objeto, causa o motivo y formalidad. Calificación del acto administrativo. Existen diferentes perspectivas para la clasificación de los actos administrativos. Sin embargo, atendiendo a la desarrollada por Ortega, los actos administrativos se clasifican así. Según a quién se dirigen los actos administrativos, pueden ser generales o particulares. Los actos generales son aquellos que se formulan de forma objetiva y abstracta, es decir, que no están dirigidos a alguien determinado, de forma objetiva y abstracta. Aplican para todas las personas que puedan cumplir con ciertos parámetros y se dirige a personas indeterminadas, mientras que los actos particulares son aquellos que generan situaciones que crean efectos individuales, es decir, que se dirigen a personas determinadas. Según la forma en la que se origina el acto administrativo, los actos pueden ser expresos o presuntos. Se dice que son expresos cuando se puede percibir a través de los sentidos y son presuntos cuando no existe una voluntad o resolución expresa, sino que se determina gracias a la figura del silencio administrativo, la cual se entiende como el fenómeno que la ley contempla con la finalidad de proteger el derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, para los casos en los que la administración no se pronuncie frente a peticiones o recursos interpuestos por los administrados. Cuando esto sucede, se genera un acto ficto o presunto, que según el caso niega o acepta lo solicitado. Según el proceso de formación, estos pueden ser actos administrativos discrecionales o también actos administrativos reglados. Son discrecionales aquellos frente a los que la administración tiene libertad para actuar y reglados aquellos que se expiden en virtud de la limitación que puede darse a partir de un reglamento o una ley. Según su momento de expedición, estos pueden ser actos administrativos de trámite o actos administrativos definitivos. Los actos administrativos de trámite son aquellos que generan un impulso procedimental en una situación determinada, pero no generan efectos jurídicos finales, y los actos administrativos definitivos son aquellos que permiten que se concluya una actuación administrativa, es decir, deciden de fondo y finalmente cuál es el efecto jurídico que va a producir. Firmeza y ejecutoría del acto administrativo. Al referirse a la firmeza del acto administrativo, se indica la posibilidad que tienen las autoridades de la administración para dar cumplimiento material a un acto administrativo. Así, la firmeza del acto depende de unos elementos que se encuentran regulados en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. Artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, conocido como Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y que establece que un acto administrativo queda en firme en los siguientes casos. 1. Cuando contra ellos no procede ningún recurso, contando desde el día siguiente a la notificación o publicación. 2. Desde el día siguiente a la notificación de la decisión de los recursos que se interpusieron. 3. Desde el día siguiente al vencimiento de términos para formular e interponer los recursos. 4. Desde el día siguiente a la notificación de haber aceptado el desistimiento de los recursos. 5. Al día siguiente de la protocolización del acto administrativo que emana del silencio administrativo positivo. Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, una vez el acto administrativo quede en firme, las autoridades pueden proceder a su ejecución material sin la necesidad de que medie la decisión de otra autoridad. Para la ejecución material del acto,
puede la Administración solicitar el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional, tal como se indica en el artículo 89 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por tanto, se obtiene como consecuencia que al estar en firme el acto administrativo, este se entiende como ejecutoriado, lo que genera la obligación de cumplimiento. Ahora el acto administrativo también puede perder la ejecutoriedad, es decir, la obligación de cumplimiento. Estos casos se encuentran regulados por el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, señalados así. A. Cuando se suspenden de forma provisional los efectos del acto administrativo mediante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta causa se refiere a la situación en la que una autoridad judicial conoce el acto administrativo y, como medida previa dentro del proceso, establece que el acto administrativo no surta efectos jurídicos, mientras que se toma una decisión final en el litigio. B. Cuando desaparece del acto administrativo la fundamentación, bien sea fáctica o jurídica. Esta causa se refiere a la desaparición de los elementos que dan lugar a la motivación del acto administrativo y éstas devienen de fuentes de derecho o de hecho. C. Cuando pasados 5 años de estar en firme el acto administrativo, las autoridades estatales no efectúan o desarrollan las actividades para ejecutar o dar cumplimiento al acto administrativo. Esta causa se refiere a la omisión de la administración para hacer efectiva la voluntad manifestada en el acto administrativo, es decir, que no se realizan las actividades suficientes para solicitar la ejecución de dicho acto. Esto establecido en un término de 5 años. Finalmente, la otra circunstancia recae en cuando el acto administrativo pierde vigencia. Esta causal se refiere a otras formas de pérdida de vigencia de los actos administrativos, como pueden ser la derogatoria o revocación. Cuando el acto administrativo no tiene la obligación de dar cumplimiento al acto administrativo, el administrado puede solicitar la excepción de pérdida de ejecutoriedad, la cual se encuentra regulada en el artículo 92 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que indica que la persona que se encuentra interesada puede oponerse a la ejecución del acto administrativo, argumentando que éste ya perdió fuerza ejecutoria y quien generó el acto administrativo podrá suspenderlo y tomar una decisión final en un término de 15 días. Silencio administrativo positivo y negativo. Las decisiones de la administración no siempre se evidencian de una forma expresa o escrita, de manera que se han previsto unas circunstancias en las que a partir de la demora en la respuesta, algunas peticiones hechas a la administración, estas produzcan efectos jurídicos, sin dejar de lado la sanción a la administración por falta de respuesta en los tiempos adecuados. Esta situación en la que la administración no responde, pero sí genera un efecto jurídico, se denomina una decisión ficta o presunta, producida a partir del silencio de la administración, conocida como silencio administrativo. Este silencio se clasifica en el silencio administrativo negativo y el silencio administrativo positivo. Como lo indica Santofimio, el silencio administrativo se refiere a ese tiempo que transcurre como máximo para adoptar una decisión, regulado por el legislador. Una vez vencido este término, se presume entonces a manera de sanción para la administración que existe un acto que resuelve en determinado sentido la actuación que se pretendía iniciar. En ese orden de ideas, el acto administrativo que se obtiene como resultado es ficticio. Se trata de una presunción legal que permite dar una decisión respecto de las relaciones que surgen entre administrado y administrador. El silencio administrativo negativo se configura cuando existe ausencia de pronunciamiento o de decisión por parte de la administración frente a una petición que se realizó. En este caso, la ausencia de respuesta genera un acto ficticio que produce efectos negativos, es decir, que niega lo que se solicita a petición. Esta figura jurídica se halla regulada en el artículo 83 de la Ley 1437 de 2011 y precisa que una vez transcurridos 3 meses, oígase bien, 3 meses
a partir de la presentación de una petición de la que no se haya obtenido decisión que le ponga fin o la resuelva, se entenderá que esa respuesta es de tipo negativo, es decir, que niega las peticiones solicitadas. Igualmente, se indica que cuando la norma señale un plazo superior a 3 meses para resolver esa petición que se ha efectuado a la administración y no se ha decidido, el silencio administrativo se configura al mes de la fecha en la que debió tomarse esa decisión. El silencio administrativo positivo se trata de una decisión favorable al peticionario, es decir, que la omisión de la respuesta por parte de la administración permite que se accedan a las pretensiones que tiene el administrado, indicando entonces que el acto ficto avala las pretensiones invocadas. Este tipo de silencio administrativo tiene una característica, y es que solo procede en los casos en los que el legislador de forma clara los ha regulado. El término para que se configure el silencio administrativo positivo depende de la regulación que se haya dado para la actuación administrativa determinada, ya que se entenderá cumplido una vez se agote ese plazo que la norma establece. El silencio positivo requiere de un reconocimiento que se prevé en el artículo 85 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CEPACA, en el que se estipula que la persona que se considere beneficiada por el silencio administrativo positivo deberá protocolizar la constancia o copia de la solicitud que hizo con una declaración jurada de no haberle sido notificada la decisión dentro del término que establece la norma. La escritura y las copias auténticas generarán los efectos legales de la decisión favorable que se solicitó, obteniendo la obligatoriedad de la autoridad de reconocerla de esa forma. También el silencio administrativo negativo puede producirse frente a la omisión de la administración de respuesta frente a los recursos administrativos. Según el artículo 86 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, una vez transcurren 2 meses desde que se interponen los recursos de reposición o apelación y no se tiene una notificación sobre la respuesta, se entiende que el recurso ha sido negado. Por tanto, el administrado se encuentra en la facultad de acudir para demandar ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Debe resaltarse que la omisión de respuesta no es excusa de responsabilidad al Estado y no le impide resolver después de la solicitud. Mucho cuidado con esto, lo voy a repetir. Debe resaltarse que la omisión de respuesta no es excusa de responsabilidad al Estado y no le impide resolver después la solicitud, teniendo en cuenta que esto puede darse siempre y cuando no se haya notificado auto admisorio de la demanda ante los jueces administrativos. ¿Sabías que la omisión de respuesta por parte de la administración da lugar a la configuración del silencio administrativo, el cual se clasifica en silencio administrativo positivo y negativo? Referencias: Constitución Política de Colombia 1991, Legis. Ley 1437 de 2011, Congreso de la República. Ortega Ruiz LG, 2018. El acto administrativo en los procesos y procedimientos. Universidad Católica de Colombia. Ortega Sauriz CR y Ortega Sauriz MI. Compendio de Derecho Administrativo Colombiano. Ibáñez. Santofimio Gamboa JO. Compendio de Derecho Administrativo Editorial Ibáñez. Sentencia C-1436 de 2000. Corte Constitucional. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Administrativo General. Unidad 3. Teoría del acto administrativo y actuaciones administrativas. Escenario 5. Teoría del acto administrativo. Autor: Nayibe Paola Jiménez Rodríguez. Asesor pedagógico: Ingrid Gisela Ospina Posada. Diseñador gráfico: Daniel Moreno Sarmiento.
leyó para ustedes sin ninguna pretensión comercial Juan Carlos Tejero Medina, estudiante de Derecho, Politécnico Gran Colombiano.